¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Nos reunimos para la clase de consumo problemático de drogas en niñas, niñas y adolescentes, clase que pertenece al seminario de abordaje en las adicciones que se dicta en la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Lomas de Zamora. En este primer encuentro les dejo esta foto para que ustedes la vean y vean qué resonancia subjetiva les provoca. Dos niños que deberían estar estudiando o en la escuela o en la familia y que, sin embargo, se encuentran limpiando los autos con situaciones de alta vulnerabilidad. Entonces, cuanto más expuestos los niños están a situaciones de alta vulnerabilidad, lo más probable es que lo que suceda es que dentro de esa situación de vulnerabilidad se ponga en juego también el consumo problemático de drogas. Por eso las drogas consumen a niños que no han podido ser nunca niños, parece una redundancia, pero cuando estos niños no los aloja nadie ni nada, sucede que entran en consumos problemáticos mucho antes. Hoy se presentan casos de niños con consumo problemático a los 6 años y lo que nosotros hagamos como profesionales a partir de estas imágenes y a partir de formarnos en perspectiva de niñeces va a ser una responsabilidad nuestra. Para partir, vamos a recordar algo que ustedes ya vieron, que es el concepto de niño, concepto que es de la Convención Internacional de Derechos del Niño, que se dictaminó, que se ratificó en el año 1989 y la recepta en nuestra Constitución, la Ley 20061, que en su artículo 2 habla específicamente que el tener la perspectiva de niños y la Convención de Derechos del Niño es obligatoria para todo acto, decisión o medida administrativa o judicial de cualquier naturaleza que se adopte respecto a personas de hasta los 18 años de edad. En la Argentina tenemos que pensar el inicio del consumo problemático en una franja etaria, o sea, cuando mayor cantidad de consumo se produce entre los 11 y los 14 años. Por eso estamos hablando nosotros que si esta franja etaria se da a tan temprana edad, en lo que sería una adolescencia temprana, hay una alta vulneración de derechos. Para acá retomamos unos conceptos que habían visto ustedes ya en otros encuentros que tuvimos en la facultad, dentro del marco de esta materia, y en congresos acerca de lo que es uso, hábito, abuso y dependencia. Sabemos que a partir de la dependencia, recién ahí hablamos en los adultos de consumo problemático. El uso recreativo, el hábito, no traen grandes complicaciones, se pueden tomar dentro de los adultos como, bueno, en todo caso podemos tener una reducción de daños, pero no necesariamente un tratamiento terapéutico. Y recién en los adultos con abuso y dependencia es cuando nosotros como profesionales nos ponemos a interactuar y generar estrategias y abordajes. Sin embargo, en el caso de los niños, niñas y adolescentes, siempre el consumo de drogas se problematiza, o sea que nos implica a nosotros poner en actos e intervenciones. Otro concepto que es central es el concepto de etioma como causa generadora, como esa multicausalidad que hace que sujeto y objeto droga se mimeticen rompiendo todos los demás lazos sociales. El niño ante consumo siempre es, digamos, la piedra angular para empezar a hablar e intervenir trabajando desde lo que sería abordajes a consumos problemáticos. Este es un breve diagnóstico del consumo de drogas con nuestra fuente Cedronar 2024 y ahí nos dice que la primer droga o la droga de inicio es el alcohol. En un 68,8% entre los 11 y 14 años mayormente, los niños inician y niñas inician su consumo con el alcohol, a veces en situaciones de abuso. Después le sigue el consumo de tabaco, mucho después, en un 7,8, hay un porcentaje de consumo de marihuana, seguido después por cocaína, tranquilizantes y alucinógenos. O sea que decimos que el alcohol es una droga de inicio. No obstante esto, sabemos que las drogas de inicio pueden traer después la apertura a otras drogas un poco más complejas. Siempre el consumo es problemático en niños, niñas y adolescentes. En los efectos del consumo, nosotros vamos a decir que hay efectos a nivel emocional que son altísimos, porque es un niño, es un sujeto todavía en situación de desarrollo. Hay mayor riesgo a generar dependencia más prontamente y a ser consumidores a lo largo de toda la vida si no hay una buena estrategia terapéutica. Además, hay una alta vulneración al aparato psíquico, a la formación yoica y a la sociabilización secundaria. Ustedes saben que además, en términos de
de formación del cerebro, el cerebro se termina de formar a los 25 años. Por eso hoy ya se está hablando de la adultez en el rango de los 35 años, ¿no? Algo impensado para nuestras generaciones. Entre eso, lo último de desarrollarse es la corteza prefrontal, que es el lugar a donde nosotros formamos las decisiones más concretas que nos ayudan para llevar adelante nuestra realidad cotidiana. Eso se desarrolla hasta los 25 años. El consumo problemático en dependencia y en abuso de sustancias psicoactivas en niños, niñas y adolescentes daña fuertemente la corteza prefrontal, propensa a desarrollar enfermedades cardíacas, presión alta, trastornos de ansiedad y enfermedades de transmisión sexual. Esto ya lo trabajamos. ¿Por qué? Porque mucho más fácilmente se vulneran todos aquellos inhibidores que tenemos como para comportarnos de tal o cual manera. Además de tener un gravísimo, o sea, que sobre todo cuanto más temprana, antes de lo que es el desarrollo de la sexualidad que se da en la adolescencia, se inicia en el consumo, además impacta fuertemente en el peso y talla adecuados, entre otros problemas. Otros indicadores de consumo pueden ser los emocionales, con cambios de humor repentino. En principio, acá van a ver que está dos veces. Uno tiene que ver con pequeños cambios de humor y después cuando esto termina siendo en un cambio durante pocos minutos de un niño irascible, enojado o retraído. Los comportamentales, cambiar su núcleo relacional y actitudes negativas como mentir y robar. Los psicoafectivos, la baja y poca tolerancia a la frustración, dificultad en el habla, dificultad en problemas de memoria, dificultades en atención, que se notan si el niño está escolarizado prontamente. Muchas veces las OE y las OS son quienes prontamente acuden a las familias diciendo que hay situaciones que pueden ser de consumo problemático. En la provincia de Buenos Aires tenemos una guía integral para el abordaje de los consumos problemáticos, que es una guía que se las recomiendo, les dejo el link y les dejo la bibliografía para que puedan consultarla. Y vamos a partir de nuestras intervenciones desde el interior superior del niño. Esto implica la satisfacción integral y simultánea de los derechos y garantías de todos los reconocidos por la 26061. Esto es trabajar en las dimensiones de niño como sujeto de derecho, niño como sujeto de palabra, niño como sujeto de protección integral. En términos de intervención, siempre partimos de la entrevista a los consumos problemáticos. Recuerden que nosotros dijimos niño como sujeto de palabra. El niño como sujeto de palabra establece la demanda de acuerdo a sus intereses y a partir de ahí y mediante entrevistas, anamnesis y seguimientos, llevamos una valoración del equipo técnico y a partir de ahí tallamos y encuadramos las estrategias de intervención en el dispositivo que fue seleccionado. Tenemos que tener en cuenta que sabemos que el consumo problemático tiene que ver y tiene siendo sus bases en un problema de salud mental específicamente, vamos a seguir el modelo de abordaje en continuidad de cuidados y amparándonos en que debe haber una apropiada circulación del proceso terapéutico, contar al niño cómo va a ser su proceso terapéutico, la elección del dispositivo, una adecuada articulación entre los niveles de atención, o sea, si fue en una APS, atención primaria y derivada, que estos estén en comunicación, en diálogo, continuidad de relaciones entre las personas que consultan todo el tiempo y que guían al referente socioafectivo y en el derivamiento, por ejemplo, si está en una APS, en un consultor externo y un dispositivo, esta derivación debe acompañarse. Hay un modelo de abordaje que yo lo hice como una escalera porque esto también son niveles de intervención, pero en un abordaje que siempre es interdisciplinar, en el cuadro de todas las interdisciplinas, con un plan estratégico de intervenciones, como lo venimos trabajando ya a lo largo de toda la cursada, sabemos que nuestra base y piedra angular va a ser el interés superior del niño, protegido en todas sus dimensiones constitutivas. Después, a partir de ahí, la búsqueda de un dispositivo adecuado, que tenemos desde una comunidad terapéutica para consumos graves, que en este caso el niño se lo quita del centro de vida y durante 6 meses tiene un proceso terapéutico, hasta los CAC, que son los dispositivos más abiertos, son los centros comunitarios de atención a los consumos problemáticos. Teniendo en cuenta la intersectorialidad, o sea, la necesidad de trabajar con las diferentes agencias que estén en diálogo y la interdisciplina que así lo marca nuestra ley de salud mental. Un punto central en esta modalidad de abordaje es la SEAC, que es salud, enfermedad, atención y cuidado, como en todo proceso
el proceso terapéutico lleva un tiempo y esta continuidad se da sabiendo que la salud es una construcción que se da teniendo en cuenta en este caso, el consumo problemático, la atención continua y los cuidados, y el soporte que debe tener el referente socioafectivo. Para finalizar, les dejo esto que vinimos dando rápidamente, que es una situación de intervención de las que venimos trabajando, pero específicamente en este caso van a tener que contestar 3 interrogantes, uno en referencia y en consonancia y en diálogo con lo que es una intervención, otro en diálogo con lo que es un abordaje y otro teniendo como base la intersectorialidad. En esta situación de intervención decimos, vamos a tomar una situación con una niña ficticia, Maya de 11 años, que es sorprendida por su madre fumando un cigarrillo de marihuana en una amiga en el patio de su casa. La madre desesperada concurre al CAPS local, un centro de atención primaria, quien deriva a la niña a un centro comunitario de atención al consumo. En la primera interrogante tiene que usted, desde el rol de trabajadora social del centro de atención, defina un objetivo meta y 5 acciones que tienen que ser estas acciones coordinadas, coherentes y correlativas con el objetivo meta que yo elegí. Por ejemplo, puede ser el tratamiento sostenido, terapéutico o el que ustedes, si lo fundamentan bien, decidan que es prioritario, el abordaje, cómo construir un abordaje interdisciplinar en el equipo del centro, o sea, cómo usted se va a poner en diálogo con los otros campos disciplinares para entre todos construir un plan estratégico de abordaje para Maya, que no solamente se va a acotar en la salud, sino que va a nuclear todas las relaciones y dimensiones, como lo vimos, de la niña. Y después la intersectorialidad, teniendo en cuenta que Maya está escolarizada, cómo usted con la OS de la escuela se puede planificar en una estrategia intersectorial. Estos son los escenarios de abordaje donde ustedes van a construir. Tengan en cuenta que para los niños, niñas y adolescentes no existe ni siquiera mucho material bibliográfico, mucho menos lugares de atención, pero poder pensarnos y darnos este lugar para poder construir modalidades de abordaje saliendo de la perspectiva es un enorme desafío. Les dejo un bonus track que son los indicadores de consumo para que ustedes lo puedan ver y dialogar y que les sirva como soporte para esta tareita que le mandamos para realizar en la próxima clase. Y les recuerdo, para cerrar, que formar un profesionales con perspectiva de niñez es esencial. Como hoy tratemos a nuestros niños, va a ser el reflejo de la sociedad que tengamos mañana. Le agradecemos muchísimo la atención y nos estamos viendo el próximo viernes.